Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Lo ocurrido con Manuel Monsalve no puede sino que producir tristeza, tristeza por él, por el país, por la institucionalidad debido al rol que desempeñaba. Llevamos un mes hablando, discutiendo, opinando sobre una presunta violación a una subordinada y sus consecuencias políticas. En esa estamos, todo un síntoma de una enfermedad profunda. Manuel Monsalve, nacido en Coronel, médico titulado en la Universidad de Concepción, fue el único de su promoción del Colegio A49 Antonio Salamanca en ingresar a la universidad. Es el primer profesional de su familia. Fue militante del Partido Socialista desde la década de 1980 en el sector almeidista y después se fue al sector de Camilo Escalona. Hizo carrera. Se convirtió en presidente del Partido Socialista de Arauco, en secretario general del partido a nivel nacional, director del Servicio de Salud de Arauco, concejal de la Comuna de Los Álamos, diputado por 4 periodos. Pertenecía al sector más izquierdista del Partido Socialista. En 2010, junto a otros 3 diputados, adhirió a una huelga de hambre. Él también se fue a la huelga de hambre de 38 mapuches que pedían que no se les aplicara la ley antiterrorista. Entre esos mapuches estaba Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, con quien Monsalve tuvo una relación. ¿Cuál fue la justificación de Monsalve por estar con ellos en huelga de hambre? Lo que pasa es que ellos son o presentan solo demandas históricas. ¿Cómo le van a aplicar la ley antiterrorista?, decía. Pero para ser justos, era la tónica de mucha gente de izquierda de entonces. Pocos meses después, en 2011, Carolina Toá criticó la sentencia en contra de los que en una emboscada quisieron asesinar al fiscal Mario Elgueta. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que Monsalve no era el único. Algunos pronosticaron a Monsalve un vuelo muy alto. En una entrevista, en 2020, Carlos Montes, el actual ministro de Vivienda, socialista, al hablar sobre nuevos liderazgos para la presidencia de la República, nombró a Monsalve. Y pese a que era un izquierdista más bien duro, todo eso era edulcorado, azucarado por su carácter amable, ese que no le permitía jamás alzar la voz, que prefería un estilo conciliador, inclinándose muchas veces por la característica inofensiva que da un aire algo somnoliento. Esto naturalmente no le impidió votar a favor de las 2 acusaciones constitucionales que pretendieron destituir a Sebastián Piñera. Desde el inicio, Manuel apoyó a Gabriel. Aunque había sido coordinador político de la candidatura de Paula Narváez, ¿se acuerda de ella? No solo apoyó a Yasna Proboste, sino que inmediatamente se fue con Gabriel. Y fue una excepción. En términos militares, fue una especie de cabeza de playa del socialismo en el Frente Amplio. Él fue uno de los primeros en desembarcar en esos espacios que eran espacios un poco agresivos, que despreciaban a esos que llaman socialistas democráticos. Era esa época
en que resoplaba un tam-tam de la selva, eso de no son 30 pesos, son 30 años. Monsalve superó todo eso y se la jugó por Boric y sus jóvenes huestes. Él se puso a tono. Aunque no era un tema especialmente cercano a él, empezaron sus declaraciones en favor de las mujeres, en favor del feminismo. Todo gobierno recién electo en nuestro país, y esta es la forma burocrática, todo gobierno cuando es elegido, al primer funcionario que nombra antes de asumir es el subsecretario del Interior. ¿Por qué? Porque es el primero que antes de que asuma el nuevo presidente se instala en la Moneda y recibe las llaves de Palacio. Manuel Monsalve se transformó en el primer miembro del gobierno designado por Gabriel Boric. Así de importante es, o era. Aunque el primero del gobierno que se instaló en la Moneda, por excepción, fue su jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque en ese momento Monsalve era diputado y estaba terminando su periodo justo en el momento en que asumían las nuevas autoridades. Gabriel de la Fuente, su jefe de gabinete desde el día 1, fue el que llegó a la Moneda, pero mandatado por él. Si desde el primer día Manuel Monsalve tuvo a cargo la seguridad pública, siguió al presidente, y Manuel, junto con el presidente, estuvo en contra de los estados de excepción, en contra de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, en contra de la aplicación de la ley antiterrorista, a favor de los indultos a los pocos condenados por hechos ocurridos durante el estallido, y en la medida en que la seguridad o la inseguridad seguía aumentando, progresivamente comenzó a cambiar para convertirse en el zar, en el líder del combate a la delincuencia y al crimen organizado. Pero al principio era todo lo otro. Después del crimen del teniente Ronald Ojeda, asesinato del que ya casi nadie se acuerda, ¿quién fue el elegido para ir a Venezuela, para hablar con el gobierno de Nicolás Maduro, a negociar con ese régimen para que pudiesen obtener información policial de los venezolanos que estaban en Chile, del Tren de Aragua, y en una de esas que aceptaran a los deportados? ¿Quién fue? Manuel Monsalve fue el elegido. Él fue el elegido por Gabriel Boric para ir a negociar con los venezolanos. En el Ministerio del Interior, más allá de algunas ocasionales tensiones, Manuel se entendía bien con Carolina Toá. Ella tenía una pretensión, y la tiene, dedicarse solo a la política, solo a coordinar ministros, por lo que ese asunto de la seguridad pública en manos de Monsalve le venía bien. Son dos políticos, Manuel Monsalve y Carolina Toá, ya con años, que han vivido las pellejerías que a veces impone la política, por lo que conocían los códigos y los estilos políticos. Aunque no se quisieran a veces, se entendían bien, porque entendían que era necesario coordinarse. Manuel Monsalve creía que podría convertirse en el primer ministro del a punto de nacer Ministerio de Seguridad Pública. Ese era uno de sus objetivos, hacer historia. Había voces que decían, y esta era una esperanza de su partido, el Partido Socialista, de que compitiera por un escaño en el Senado por la región de la Araucanía. Tenía esas dos alternativas. Según la encuesta CADEM, ahora recién, hace poco, en septiembre pasado, era uno de los funcionarios de gobierno mejor evaluados. Pese a que la evaluación del combate a la delincuencia es mala, en la misma encuesta, Manuel Monsalve gozaba hasta hace poco de un 54% de evaluación positiva. Cuando ocurrió lo que ocurrió, esa fatídica noche del 22 al 23 de septiembre, Manuel Monsalve en ese momento era la segunda autoridad del país, ya que Gabriel Boric estaba en Estados Unidos y Carolina Toá, como ministra del Interior, era la primera autoridad. ¿Por qué le cuento todo esto? Para que usted aprecie cómo una carrera cimentada en un encaramamiento peldaño a peldaño, hasta llegar tan arriba, se ha desplomado para convertirse en la de un hombre encarcelado, con un caminar encogido, de mirada cabizbaja, con sus muñecas rodeadas por el hierro de las esposas. Lo que se ha sabido en las últimas horas es simplemente brutal.
Después de casi un mes de investigaciones, de la declaración de testigos, de la revisión de las imágenes de 170 cámaras públicas y privadas, el caso parece llevar a las mazmorras carcelarias a quien fuera el poderoso subsecretario del Interior. De perseguir a los delincuentes, a él ser perseguido, por ser, según la Fiscalía, él un delincuente. Ahora hemos sabido varias cosas. Hemos conocido algunos detalles. ¿Qué sabemos? Sabemos quién es la denunciante, aunque debemos resguardar la identidad. Y también sabemos que por ser militantes del mismo partido, el padre de la denunciante y Manuel se conocían hace muchos años. Fue él, el padre, quien tenía la confianza suficiente, porque así fueron los hechos, para contar a Manuel que su hija estaba cesante y que estaba buscando trabajo. Y de esta manera ocurrió el traslado desde la lejana provincia de Arauco, desde Curanilahue a la capital, y ni más ni menos que al centro del poder, al mismísimo Palacio de la Moneda. Corría el mes de junio de 2023. La había contactado un funcionario debidamente mandatado, Gustavo Herrera, y ella, llegando a la capital, llegó al Palacio de la Moneda y se integró al Departamento de Inversiones de la División de Gestión y Modernización de las Policías. Ese departamento le llaman DIGEMPOL. Enero de este año, 2024, cambia la función. Ahora tendría la labor de, estas comillas, ¿no?, hacer seguimiento de compromisos. En ese momento hablaba poco con el subsecretario, tenían distancia por las funciones que desempeñaban. En un momento el teléfono de ella sonó. Era una llamada de su jefe. Le dice que tendría otras labores más importantes, y estos comillas, cito, más prioritarias y personales. Había entre ellos un intercambio de WhatsApp, pero ya que había estallado el caso Hermosilla, se sabía que esta era una plataforma que permite demasiado intruseo. Así que él, el subsecretario, le dijo a ella que usara Signal, más segura, más encriptada, con mensajes que se borran sin dejar rastro en forma automática. El 1 de septiembre fue domingo. Él le invita al restaurante Mila Restobar, que está ahí en el Costanera Center, en pleno Providencia. Ella cuenta que después, al salir a comprar unos cigarrillos, sorprendentemente Monsalve le acaricia la mejilla y le da un beso, así de sopetón. Ella dice haberse quedado paralizada, que a lo improviso no opuso resistencia. Pasaron pocas horas. Al día siguiente de esta especie de encerrona, el leal jefe de gabinete de Monsalve, un hombre curtido en la política, Gabriel de la Fuente, la llamó y le anunció nuevas funciones, otras nuevas funciones. El diario La Tercera contó que ella declaró: me cita el jefe de gabinete comentándome mis nuevas funciones y también comentándome el aumento de mi remuneración. Me comentó que el aumento era por las mayores responsabilidades que estaba asumiendo y también, dado que debía comenzar a viajar a regiones por temas de agenda de la autoridad, mencionándome que debía quedarme en el mismo hotel en el cual se hospeda el subsecretario. Le mencioné que estaba de acuerdo con esas condiciones laborales. Según la denunciante, después el propio Monsalve le dijo que debía pasar más tiempo con él. Al rato después, creo que fue 1 o 2 horas después, me citó el subsecretario a su oficina. Me comenta que si el jefe de gabinete había conversado conmigo respecto de mis nuevas funciones, yo le comenté que estaba de acuerdo, dado que lo extenso de la jornada implicaba varios gastos extra que tenía que asumir, por ejemplo, traslado a mi domicilio y temas de comida y mantención, que implican tener una extensa jornada laboral. Él me comenta que el objetivo es que yo me hospede en su mismo hotel, que debía tomar desayuno, almorzar y cenar con él, por la nueva función que estaba ejerciendo, y que tenía que estar siempre al lado de él y asistir a cada una de las reuniones que él sostenía con las diversas autoridades y organismos de interés. Era una especie
usted comprenderá, de red, de telaraña, tejida con paciencia. Fin de semana largo de fiestas patrias. Ella estaba en Curanilahue, allá en Arauco, y recibo un llamado de él para invitarla el domingo 22 de septiembre. El domingo, cuenta ella, él envió un Uber a mi domicilio. Llega el Uber y él estaba adentro, vestido todo de negro, con gafas, con gorro. Eran aproximadamente las 18 horas. Y ella cuenta, ahí empezó la pesadilla para mí. Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir y nadie me ha dicho nada, ni me ha ayudado alguien en nada. Cuando dice alguien de la administración. No recuerdo cómo salí del lugar, del restaurante Ají Seco Místico. No recuerdo cómo llegué a su hotel, porque desperté en su hotel. No recuerdo absolutamente nada. Nunca en mi vida me había pasado algo así. El primer recuerdo que tengo en la mañana es que todavía estaba oscuro y no sabía la hora. Yo me sentía mareada y con mucho dolor de cabeza. Estaba aún medio inconsciente y recordé en ese momento que había una reunión, que me tenía que levantar temprano y escuché que él dijo que no, que se suspendió. Posterior a eso, desperté consciente, no sé bien la hora. Mi celular estaba apagado porque no tenía batería y me di cuenta que estaba sin ropa. Estaba solo con un chaleco que era sin mangas. Miré el lugar y nunca había visto ese lugar. No sabía reconocerlo. Nunca en mi vida lo había visto. Bueno, era la habitación que ocupaba Monsalve, la 719 del Hotel Panamericano. Todo este relato salió publicado en el diario La Tercera. Ella tiene algunas lesiones. Entonces se excusa con su jefe directo, con Gustavo Herrera, por no haber ido a trabajar ese lunes 23 de septiembre. Al día siguiente, camina y se sienta en una banca de la Plaza de la Constitución, ahí frente al Palacio de la Moneda, y le cuenta todo a un viejo amigo de la universidad. Él se llama Rodrigo Candia. Me desahogué con él, confesó. Le cuenta los hechos a otro amigo, uno que trabaja en Palacio, Rodrigo Lillo, y luego una compañera de trabajo, Catalina Arrey. Se siente mal, entonces va a un centro de salud, a Integra Médica. Le cuenta todo esto a la periodista del gabinete del subsecretario, se llama Ilse Sepúlveda. Ella la insta a denunciar y luego le dice que de hacerlo, al otro día podría sufrir consecuencias. También habla con Camilo Araneda, otro funcionario. Todos esos días estaba con licencia, vuelve a trabajar el miércoles 2 de octubre. Ese mismo día, cuando llega a trabajar, la cita Manuel Monsalve a su oficina. Le dice que nada recuerda, Monsalve. Yo no recuerdo nada, dice Monsalve. No recuerdo cómo pagué la cuenta, no recuerdo cómo pagué el taxi. Y que solo se acordaba del episodio de cuando yo había intentado arrancar, dice ella, junto con sostener que Monsalve insistía en que le preocupaba algo. Le preocupaba su carrera política. Hubo otra conversación, una segunda. Y ella dice, la segunda vez que hablé con él sobre lo ocurrido, él me dijo que estaba preocupado, que sentía que se podía esto saber. Le comenté también que por qué no me fue a dejar a mi casa, por qué no llamó a alguien, por qué no arrendó otra habitación para mí y que yo no consentí ninguna relación con él. Que si hubiese estado consciente, yo jamás habría consentido tener una relación sexual con él. Y frente a eso, ella cuenta, él agachó la cabeza. Hay un testimonio esencial, el del taxista que los trasladó. ¿Qué dice el taxista? A la altura del número 22 de calle San Francisco, en dirección al sur, me hizo parar una chica que se encontraba acompañada de un sujeto mucho mayor que ella. La chica me pidió ayuda y me dijo que no se quería ir con el sujeto con el que estaba. La mujer, ella, la denunciante, estaba totalmente ebria. Primero fueron a la casa de ella. El taxímetro marcó 3.500 pesos, pero Monsalve sacó un billete y le pasó 20.000. Le dijo por las molestias. La chica algo había ensuciado el auto. Estaba ebria. Después se fueron al hotel. Monsalve le pasó otros 20.000 pesos, 40.000 pesos en total.
En el segundo trayecto, dice el taxista, ella logró escuchar que la víctima le pedía a Monsalve que el taxista los acompañara. Él dice, en el segundo trayecto también me lo pidió, dijo que no quería estar a solas con él. Los testimonios de los conserjes del Hotel Panamericano también son coincidentes acerca de la ebriedad de ella y de que Monsalve estaba en mucho mejor estado. Ilse Sepúlveda, la periodista del gabinete de la subsecretaría, que ahora trabaja en comunicaciones de ciberseguridad del Ministerio del Interior, la visitó y, como les decía, la instó a denunciar. Pero en una segunda visita le dijo que no denunciara y le dijo algo muy grave. Según el testimonio de ella, le dijo, tu información puede terminar valiendo nada. Las cámaras se pueden borrar en 15 días y no va a pasar nada. Se va a borrar la evidencia. Y me aconsejó, ándate fuera, a otro país. Cuídense mucho porque de repente, atropellaron, puede pasar cualquier cosa. Son palabras que habría dicho ella, o a lo mejor otra persona, pero se sintió amenazada. No es necesario entregar detalles más íntimos, más escabrosos de la formalización. Lo cierto es que formalmente la Fiscalía imputa a Monsalve una violación y un abuso sexual contra su subordinada. Hay abogados penalistas que creen que Monsalve arriesga una pena de 15 años de cárcel. Después de la renuncia en La Moneda de un inquieto Monsalve ese jueves 17 de octubre, varios integrantes de su equipo han abandonado el palacio. Da la impresión de que en estos momentos hay una especie de racia contra el equipo Monsalve. La jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, la primera mujer en ocupar ese cargo, fue despedida de la policía. Tenía más de 30 años de servicio. Pagó con su cargo haber obedecido a Monsalve sin percatarse de que estaba usando a los sabuesos para un asunto personal. Y aquí hago un paréntesis, porque existe un verdadero trauma en la clase política de que la policía no sea usada para espiar o favorecer a ciudadanos, a grupos políticos, a gente con poder. Este trauma lo dejó la dictadura del general Pinochet. La policía no debe estar destinada a favorecer a grupos o personas determinadas para sus fines particulares. Es un trauma que en realidad se acrecentó mucho, obviamente, por las violaciones a los derechos humanos bajo Pinochet, pero que viene de antes, cuando la Policía de Investigaciones tenía una policía política. ¿Sabe cómo les decían? Los guatones de la APP. ¿Qué hacían estos guatones de la APP? Espionaje político. Y muchos vieron, personas ya con años, vieron que la acción de Monsalve como una repetición de esa historia, de usar la policía para un beneficio personal. La formalización de Manuel Monsalve solo hasta ahora incluye los delitos sexuales. Es de esperar que también se amplíe a delitos funcionarios. Estos, para que quede claro que los policías no se pueden transformar en policías particulares de un funcionario, de un dirigente o de un sector político. Ojalá que esto lo entienda de esta manera Javier Armendáriz, el fiscal. La audiencia de formalización fue suspendida hasta el día martes. Mientras tanto, Monsalve seguirá como detenido en tránsito en la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Según el juez Mario Cayul, juez de garantía, y luego de peticiones de la defensa, es un tiempo prudente para que los abogados defensores del ex subsecretario María Inés Horvitz, Lino Dizzi y Cristian Arias puedan estudiar la carpeta investigativa, revisar audios, conversar con el defendido y ejercer plenamente su derecho a defensa. La denunciante, según su abogada María Elena Santibáñez, está con tratamiento psiquiátrico, tratamiento médico, tratamiento psicológico y está ingiriendo medicamentos. El martes 21 de octubre, recordemos que el director de la Policía de Investigaciones informó a Carolina Toá en forma completa, según ella misma dijo, en forma completa, el caso Monsalve. Posiblemente no conocía muchos detalles que hoy se conocen, pero sí se sabía de la denuncia y de todos los detalles que se incluyen en la denuncia. O sea, estaba el relato de la víctima,
se conocía su posición obviamente de subordinada, y estaba el uso de la inteligencia de la Policía de Investigaciones. De todo esto, Carolina Toá informó al presidente Gabriel Boric. En el atardecer de ese día martes, se reunieron en el Palacio de la Moneda Toá, Boric y Monsalve. Y ahí se realizó, no cabe la menor duda, por los hechos que ocurrieron, ahí se llegó a un acuerdo de un pacto de silencio, porque nadie más supo, nadie más. Fue un pacto de silencio entre ellos, solo de ellos. Monsalve siguió en su trabajo, realizó sus actividades oficiales, hasta que el diario La Segunda dio a conocer el hecho el día jueves de esa semana. En un país normal, solo este antecedente habría hecho renunciar a la ministra del Interior. Ella habría renunciado sin que sea necesario, obviamente, pedirle la renuncia. Pero eso no ocurrió. Ni renunció, ni le pidieron la renuncia. Mal podría haberlo hecho Gabriel Boric, porque él también participó en este ocultamiento. No solo el discurso del feminismo se fumó, hasta solo días después, sino que las feministas han callado. Y solo algunas han alzado la voz en forma tardía, pero en especial para defender el silencio de Toá. Esto les pesará porque las convicciones se demuestran justamente o se prueban justamente en estas circunstancias. El discurso de los poderosos no fue óbice para mantener a Monsalve, un hombre poderoso que ni más ni menos usa su cargo para mandar policías para su beneficio personal. Y esto tampoco se olvidará, al menos por un tiempo. Queda en el registro la forma discrecional con que se contrata en el Estado, a dedo, a piacere, porque así se contrató a la denunciante y al tropel que en estos últimos días en desbandada han tenido que irse de la Subsecretaría del Interior. Todos ellos, ¿qué competencias, qué conocimientos, qué capacidades tenían para formar parte del equipo que combate el delito, el crimen organizado, que según la ciudadanía es el principal flagelo que azota al país? Esto demuestra cómo para muchos políticos el Estado es simplemente un botín. Naturalmente que capaces e incapaces, no importa, todos estos funcionarios estatales cumplen metas y ganan bonos. Y algo más, una pregunta, que no es una pregunta mía, sino que la escuché de una mujer ya madura, de probarse los hechos. ¿Usted cree que una persona de 59 años hace esto por primera vez? ¿Que a los 59 años es un primerizo en estos asuntos? Para pensarlo. Ahora veamos otros temas. La abogada Ana María Watkin presentó un recurso de protección en contra de los diputados que acogieron la destitución del ex juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Es un recurso de protección presentado en favor de Sergio Muñoz sin que él lo firme. Se dice que al acogerse, en este recurso se dice que al acogerse dos acusaciones contra dos personas y por hechos distintos se atenta contra garantías constitucionales. ¿Y qué es lo que se pide? Que se declare sin efecto la acusación constitucional y que se restituya al juez Sergio Muñoz a la Corte Suprema. Se dice, como les decía, que el juez no fue consultado por esta acción en su favor, pero es absolutamente curioso que él haya permanecido hasta ahora en silencio con respecto a esto. Este recurso ha sido presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde Sergio Muñoz cuenta con simpatías amplias. Yo creo que este recurso debería haberse declarado inadmisible y no haberse acogido a tramitación, porque la verdad es que este recurso pretende algo que es brutal, romper con la separación de poderes y por lo tanto con el Estado de Derecho. Carece de facultades la Corte para tratar un tema así. Imagínense que fuera acogido el recurso finalmente y que llegara en apelación a la Corte Suprema. ¿Dónde? A la misma tercera sala que integraba el juez Sergio Muñoz. ¿Es verdad que puede Muñoz o la abogada que implora por él
sostener que se ha cometido una injusticia, pero el mismo sentimiento que albergaron muchos con los fallos de Muñoz, bueno, resulta que no tenían ningún recurso ni instancia posible. Pero es evidente que eso de arrogarse otros poderes es una costumbre que tenía Muñoz, pero hay jueces ahora, ya con Muñoz fuera, que no cesan en el intento. Esto es gravísimo si es que es acogido. Pero no es solo eso, sino que el juez Sergio Muñoz presentó un recurso, de protección, pidiendo que se dé a conocer el informe de la Comisión de Ética, el que no fue hecho público después de que fuera destituido. Más allá del fondo del recurso. Lo leo y no puedo creer lo que Sergio Muñoz sostiene junto a su abogado Ciro Colombara. ¿Qué es lo que dice? Que la Comisión de Ética es una comisión especial que lo ha juzgado y que esto está prohibido por la Constitución. Esto es notable, porque él fue el que activó esa comisión que ahora dice que es inconstitucional. Y agrega como fundamento del recurso que hay un auto acordado, el acta número 262/2017, a través del cual la Corte Suprema vulnera la Constitución. ¿Qué es lo malo? Que él firmó ese auto acordado. O sea, la destituida, a ver, es algo increíble porque él está alegando contra cosas que él hizo. Y hay algo más. La destituida ministra Ángela Vivanco también pidió conocer los antecedentes de la Comisión de Ética y el Pleno de la Corte Suprema le dijo que no. Y entre los que se negaron estaba el ministro Sergio Muñoz. Entonces ahora él pide lo que hace poco negó, ante una petición similar se negó. Hay un principio del derecho que es la doctrina de los actos propios. Viene desde muy antiguo. ¿En qué consiste esta doctrina? Que no se debe argumentar o proceder contraviniendo lo que antes se ha argumentado o hecho. La doctrina contra los actos propios. No se puede ir contra sí mismo, contra lo que yo he hecho o dicho. El hecho de que una persona trate en una determinada situación jurídica de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder, lo han dicho los tratadistas, injusto y de falta de lealtad. O se lo digo más fácil, no borre con el codo lo que he escrito con la mano. Este segundo recurso también fue acogido a tramitación, esta vez por la Corte de Apelaciones de Santiago. El famoso derecho material da para todo, incluyendo argumentar en forma tan groseramente burda. La disputa por la gobernación metropolitana está candente. Recordemos que hay dos candidatos en esta segunda vuelta, Claudio Orrego por el oficialismo y Francisco Orrego por la oposición. Claudio Orrego tiene la carga de haber contribuido a traspasar una enorme cantidad de recursos a la Fundación Procultura de su amigo, el doctor Alberto Larraín. Francisco Orrego, por su parte, carga con el peso de no tener experiencia política y de cierta liviandad camuflada por una supuesta opción por lo popular. Claudio Orrego, en avisos pagados, ha hecho circular en un comienzo 3 avisos con declaraciones antiguas de alcaldes de Chile Vamos, sector con el que compite. En uno, un aviso de hace 2 años, no es un aviso, sino unas declaraciones de hace 2 años transformadas en aviso, Evelyn Matei dice: la colaboración es clave para luchar contra la delincuencia y en esto tenemos que juntar fuerzas, todos los alcaldes con el gobierno regional, así que todo esto tiene que ser en forma coordinada de todos. Y en otro aparece el alcalde Rodolfo Carter que dice: la verdad es que lo que le queremos agradecer a nuestro gobernador es que, siguiendo lo que ha sido siempre nuestra conducta, ha sido un gobernador de todos los santiaguinos. Siempre ha sido un gobernador público de excelencia. Aparecen otras declaraciones de José Manuel Palacios, alcalde de la UDI de La Reina. Matei reaccionó y dijo que es un poquito penoso que en la candidatura de Orrego, Claudio Orrego, tengan que recurrir a esto. Carter fue más duro. Dijo: esto habla muy mal de Claudio Orrego, es de las peores prácticas en política. Tanto mis declaraciones como las de otros alcaldes tienen que ver con la amistad cívica, en actividades de otro contexto.
Reconocerle los méritos que tuvo no tiene nada que ver con la campaña que hoy estamos viviendo. En primera vuelta también circuló un video similar y yo le manifesté, esto no corresponde, no me obligues a responderte en público. Y él solo sonrió. Claudio Rego, después de todo esto, contestó de qué manera, subiendo 2 videos más, de Miguel Araya y Rodrigo Contreras, alcaldes electos de Buin y Paine, que son de derecha. Claudio Rego ha dicho que trabaja en forma transversal, que es independiente y que trabaja con todos los sectores. Pero eso es obvio. Esa debería ser la labor de un intendente y es casi inevitable que un intendente trabaje con todos los alcaldes de varios sectores políticos. Pero él dice que es independiente. A ver, veamos. Claudio Rego es un político viejo. Fue 33 años militante de la democracia cristiana. Apoyó la elección de Gabriel Boric. Apoyó el proyecto constitucional de Elisa Loncón y Fernando Atria. Es absolutamente legítimo que Claudio Rego haya optado por ese proyecto constitucional, pero no es aceptable que indique que casi es un neutral, como pretende decir, que es solo un hacedor de cosas, porque casi está cayendo en un engaño. Eso de camuflarse, como si no tuviera ideología, como si fuera una especie de virgen vestal impoluta, como esas personas que caen del cielo para recién comenzar a impregnarse de las opciones terrenales, cansa. Incluso en la última elección, muchos militantes escondieron el partido al que pertenecen, pero Claudio Rego apoyó a Iracy Hassler para renovar su mandato por Santiago, a Fares Jadwe para que se convirtiera en alcalde de Recoleta. Y eso es natural, está bien, ya que, ellos fueron candidatos y él también es candidato desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista pasando por el Frente Amplio. Ese es el arco que él buscó, el arco que él negoció y el arco político que él obtuvo. ¿Para qué camuflarlo, camuflar lo que públicamente hizo? No hay que ser tan malandrín. Pareciera que Claudio Rego podría tener la primera opción de ganar, pero esto, que duda cabe, emporca muy fuertemente su candidatura. Y la derecha no lo hace nada de mal. Ocurre que en la región de los lagos se enfrentan una candidata de republicanos, Claudia Reyes, y uno de Chilevisión, de Chile Vamos, el RN Alejandro Santana. Habían acordado una competencia donde no hubiese críticas aceradas, algo que mantuviera el buen vivir político. Una asesora del senador Iván Moreira de la zona, Andrea Tarsiján, que es Judy, se preguntó en Radio El Conquistador. Uno quiere un presupuesto de 130.000 millones de pesos, y no estoy ninguneando a nadie, dijo, ¿se ha administrado por una dueña de casa? Y ahí se acabó el fair play. El Partido Republicano, teóricamente quien presenta como candidata a una dueña de casa, emitió un comunicado firmado por su presidente Alejandro Esquella y su candidato José Antonio Kast. Y dijeron que esta es una campaña de descalificaciones y presionaron a que otra mujer, Evelyn Matei, se pronuncie ante este verdadero insulto a millones de mujeres. Incluso Kast insistió, dijo, yo espero que Matei diga algo, porque si estas cosas no las paras al comienzo, no las paras más, dijo en un aparentemente alarmado José Antonio. Incluso Kast le pasó la cuenta a Matei, dijo, y recordó cosas. En el proyecto constitucional del Consejo Constitucional, el segundo, nosotros quisimos bajar las contribuciones a las primeras casas y eliminar las de la clase media. Nos acusaron de populistas y ahí se produjo un daño a la opción a favor. Y siguió Kast. En el tema del aborto, nosotros dijimos que no debía estar en la Constitución. Se puso, por parte de nuestros críticos, se dijo como que nosotros queríamos poner algo. Y Evelyn Matei dijo, yo voy a salir a marchas a las calles si ponen lo del aborto. Nunca lo pusimos, no estaba, no es una realidad, dijo Kast. ¿Se da usted cuenta cómo una disputa lleva a otra en que se recuerdan cosas, se sacan a relucir las cuentas pendientes? Las cosas en la derecha no están a la altura de los desafíos del país. Y respecto de la primera discusión, lo primero que hay que decir
es que las dueñas de casa trabajan y trabajan duro. Me parece incluso que debieran tener una pensión por su trabajo. Lo segundo es que hay personas que son autodidactas de extraordinaria capacidad y hay otras que tienen título universitario que son una calamidad. O sea, todo depende. Hay que ver cada caso. Es evidente que una persona sin formación puede ser excepcionalmente un buen administrador, pero hay que ver si esa excepción existe. A la derecha, como usted ve, le falta finura y hay demasiada pachotada. Le sugiero poner atención en la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Hasta ahora ha demostrado valentía y convicciones. Ojalá que no sea una demostración de que escoba nueva barre bien. No hay duda de que su decisión de dejar a los tribunales, la decisión de asegurar el empleo de las personas a contrata en el Estado es correcta. ¿De qué se trata? Los tribunales han determinado que en base al principio de confianza legítima, después de 5 años, los funcionarios a contrata no pueden ser despedidos. Ocurre que el anterior Contralor Jorge Bermúdez había bajado ese plazo a 2 años. Con la decisión de Dorothy Pérez se retoma la fórmula de la Corte Suprema, lo que permite solo después de 5 años terminar con los contratos. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, permite que se revisen lo que ha hecho un gobierno que muchas veces dejan a personas apernadas en los cargos, revisar si efectivamente los últimos contratados son necesarios ante una verdadera inflación de empleos públicos que vive el país. Por lo tanto, valiente Dorothy Pérez. El comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, dijo en el Congreso, durante la tramitación del presupuesto, que el financiamiento público solo alcanza para pagar solo 1.600 soldados profesionales de 7.000. O sea, solamente hay plata para financiar un 23%. O sea, en el fondo dijo que tenemos un ejército sin milicia. Y dice, mira, tenemos que preocuparnos de la macrozona sur, de resguardar ahora la infraestructura crítica de la frontera norte. ¿Pero con qué? La verdad es que yo no había escuchado decir a un general que no tiene soldados. Algunos saltaron, diciendo que decir eso es poner en peligro la seguridad nacional. Otros dijeron que el asunto no es que se diga, sino que ocurra. Para poner más pimienta, el general dijo que el ejército no está totalmente operativo. Es como un auto que anda con fallas, que no funciona bien. Así estaría el ejército chileno. Ahora, te comprenderá que en el mundo moderno esto lo saben los argentinos, los peruanos, lo saben todos. Pero se supo algo más, que el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, que sirve para la mantención y compra de armas y la logística, que reemplazó la ley reservada del cobre, en el presupuesto para este año estaban contemplados 488 millones. Para el próximo año la misma cifra. Pero pese a estar en el presupuesto, se ha usado la fórmula postergar para más adelante. Está, pero se posterga la entrega. Yo creo que sería bueno saber dónde está la plata. Hay otro fondo que es el Fondo de Contingencia Estratégico, que también estaba financiado, pero ahora no está. Son cerca de 1.400 millones de dólares. ¿Será posible que más allá del empleo que se haga de estos fondos, el señor ministro de Hacienda diga dónde está la plata? Hablemos rápidamente de economía. Tenemos un déficit de crecimiento. Yo quiero recordar que el año pasado, el año 2003, Chile solo creció un 0,2% y pese a ese 0,2% el gobierno estaba feliz. Tanto que incluso la vocera de gobierno, Camila Vallejo, lo incluyó ahora nuevamente en su geografía para decir que hay agoreros. La verdad es que en la práctica, si usted considera el crecimiento poblacional, ese es un decrecimiento, pero eso Camila Vallejo no lo entiende. Pese a esa baja base de comparación, el crecimiento de este año de 2,6% que se había pronosticado por el gobierno no se va a cumplir. Esto implica más déficit y más deuda. El economista jefe para el Cono Sur de JP Morgan, Diego Pereira, dijo que redujeron su proyección de crecimiento anual al 2,4%. También dice, hemos rebajado la proyección de crecimiento para 2025 a solo un 2%. Hay algunos que dicen que incluso este año no vamos a crecer un 2,4, sino un 2,3 o 2,2. Esto es ser, ese señor de JP Morgan, un maldito agorero, según el lenguaje de Gabriel y Camila.
Hace unos días, el presidente seguía en un estado de ensueño. Hace poco decía que creceríamos al 2,7%. Además de no tener idea de lo que ocurre, no tiene conciencia que está él en una estrecha disputa con Michelle Bachelet de ser el gobierno con el peor crecimiento desde Pinochet. Naturalmente que ante la frivolidad tonta, ellos no alcanzan a captar que estas son cifras que demuestran la pobreza creciente y el incremento de las necesidades insatisfechas de los más pobres. El asunto se mueve entre la frivolidad necia y la indiferencia. Para recordar, recién en marzo, un entusiasmado Mario Marcel decía que este año podríamos crecer al 3%, cuando ya varios decían que eso no era posible. Y hay que recordar que el crecimiento tendencial chileno hoy es de solo un 1,8%. La inflación está golpeando fuertemente el bolsillo y yo estoy seguro que usted lo siente. En octubre fue la inflación de un inesperado 1%. En 12 meses, 4,7%. Y este año ya se empina a un 4,5%. Adiós rango meta del Banco Central, adiós proyección de Mario Marcel. O sea, hay otro cálculo errado. La unidad de fomento hace ya algunos días superó los 38.000 pesos. ¿Qué es lo que más ha subido? La electricidad, los alimentos. En enero próximo, los clientes de Copiapó, de Valparaíso, de Santiago, verán incrementados los precios eléctricos, las tarifas eléctricas, en promedio en un 50%, que es una enormidad. Y esto presionará toda esta inflación al Banco Central a no bajar la tasa de interés rectora, lo que impedirá alentar el crecimiento. O sea, estamos enfrentando desequilibrios económicos. El consumo este año solo va a aumentar un modestísimo 1,8% y el próximo un 2%. La inversión nuevamente va a caer este año y se recuperará muy modestamente en 2025, pero no lo suficiente para recuperar el crecimiento. El ministro de Hacienda está impulsando una política de retorno de capitales, los que están en el extranjero, bajo el gancho de pagar menos impuestos, una especie de ofertón. Pero la verdad es que los capitales están saliendo porque ya no se cree ni en el gobierno ni en la posibilidad de que la economía mejore. Solo entre enero y septiembre de este año, han salido más capitales que en 2022 y 2023 sumados. Cerca de 4.068 millones de dólares han salido este año. Mientras tanto, crece y crece el verdadero ejército de funcionarios públicos. El empleo público en la última década creció un espectacular 60,9%. Crecieron en 184.416 funcionarios que ingresaron al Estado. El promedio de ausentismo laboral entre estos trabajadores públicos es de cerca de 32 días al año, que es muy superior al ausentismo en el sector privado. Es como si los funcionarios públicos tuvieran dos vacaciones, las legales y esas otras, dos vacaciones largas. Las empresas públicas pierden plata. Esta es una deuda oculta, pero que deberán pagar no ellos, porque para ellos es impagable, seremos nosotros. La deuda de las empresas públicas alcanza la friolera de 34.000 millones de dólares. Es un 11% del PIB chileno. Estos 34.000 millones de dólares y además este porcentaje del PIB es el mayor desde que hay registros. Yo creo que hay que saludar a Hacienda por haber alcanzado este récord. Es un 10,3% más desde que comenzó el gobierno. Y pongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo de Televisión Nacional. Un ejemplo, Televisión Nacional terminará este año con una pérdida de 13.000 millones de pesos. Si usted le agrega el canal infantil NTV, la deuda solo de este año alcanzará 17.400 millones de pesos. Esa cifra es muchísimo más de lo que vale el canal. O sea, en un año pierde más de lo que vale el canal completo. O sea, está quebrado. Y esto es impresentable. Le doy otra cifra. Las pérdidas aumentaron respecto del año pasado en un 560%. La deuda de TVN es de 56.000 millones de pesos, o sea, varias veces lo que vale el canal. Mario Marcel, además, autorizó que adquirieran un nuevo crédito con aval del Estado, o sea,
de nosotros por 24.000 millones de pesos. Son danzas de millones que en realidad marean. Teóricamente TVN es una empresa del Estado, pero de empresa nada, obviamente. Participa en el mercado publicitario con enormes ventajas. Nadie tiene entre sus competidores un crédito con aval del Estado. Y pese a eso, pierde en la competencia. ¿Y sus responsables? No son responsables. Bueno, de esta manera se está manejando todo. Y la pequeña fiesta, esa fiesta, la pagaremos nosotros, ustedes y yo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30. Deben ser analizados, procesados y almacenados. A partir de esto, creamos Silicon, un fondo que invierte en las compañías, fabrica los productos que llevan adelante esta tarea. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.